¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Aquí estamos de vuelta nuevamente con un tema muy interesante, muy importante. Gusto en saludarles. Y Rafa, pues Dios te bendiga antes que nada. Dios te bendiga, Pablo. Te veo más chavo ahora, no sé por qué. No, pues me estoy rejuveneciendo como el águila. Eso es bueno. Y hoy Rafa, pues queremos tocar un tema muy bueno, muy sabroso, que pues a lo mejor habrá quienes opinen diferente, ¿verdad? Hay quienes a lo mejor no les guste o estén de acuerdo, pero pues habrá diversidad a lo mejor de comentarios, pero aquí estamos con el fin de agradar primeramente a Dios y dar un consejo de la palabra de Dios. Si por ahí alguien nos quiere aceptar el consejo, pues se los agradecemos. Estamos nosotros también para aprender, no crean que lo sabemos todo. Y el tema de hoy, Rafa, es una vida en equilibrio, una vida, sabemos que Dios es un Dios de equilibrio también, ¿sí? Amén. Entonces, es la razón por la cual se nos demanda una vida en equilibrio también, vivir una vida en equilibrio. No es nada más todo en exceso o todo espiritual, ¿sí me explico? Debe haber un equilibrio en la vida del hombre cuando se acerca a Dios, hablando del creyente, obviamente, del cristiano. Así es, Pablo, porque cuando hay el equilibrio en la vida, pues hay más sentido, bro. Empiezas a entender los propósitos de Dios cuando tú tienes una vida equilibrada. Y cuando tú vives una vida equilibrada, Pablo, pues vas a atender la vida espiritual, moral, social, cultural, económicamente, de una manera especial y espléndida. Y todo basado a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, que es la Biblia, te expresa todo esto. Por lo tanto, todo creyente tiene que tener una vida en equilibrio. Amén, así es. Y pareciera que cuando no conoces de Dios, parece que todo, o sea, llegas a Dios, pero llegas a lo desconocido, ¿no? Amén. No sabes cómo te van a tratar, no sabes por dónde vas a empezar, o sea, no sabes nada, vienes cerrado, tú más vienes a sentarte, a escuchar y a aprender. Pero conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que es necesario que vivas una vida equilibrada, ¿verdad? Así Entonces, vamos a Eclesiastés, Rafa. Ahí tenemos Eclesiastés, vamos, punto de partida con ese texto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, del 1 al 8. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, ¿verdad, Pablo? Amén. Dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de aguantar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todo tiene su tiempo debajo del sol, sobre esta vida. Así es, Pablo, ¿verdad? Entonces, todo tiene su tiempo y aquí el rey Salomón en el libro de Eclesiastés nos enseña de que debemos tener un equilibrio. En el video anterior hablamos acerca de la sabiduría, Pablo. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es la sabiduría para poder equilibrar esto, brother? Sí. Va de la mano, ¿no? Eso, así es. Equilibrio, porque si no tienes sabiduría, pues vas a cometer muchos errores y vas a estar regando la cara, no sé. Pues es muy importante, como lo hablamos la vez pasada en el video, ¿verdad? Entonces vemos ahora que la vida del creyente debe ser una vida equilibrada. Así es, Pablo, porque mira, cuando tú pasas por este tiempo, cuando pasas por el proceso en el cual estás pasando, tienes que tener sabiduría y tienes que tener conocimiento. El por qué estás pasando, por qué Dios lo permitió. ¿Sí? Entonces, Pablo, en Lucas capítulo 2, versículo 52, habla de la vida del Señor Jesús y dice que Jesús crecía en sabiduría,
en conocimiento, en estatura y Así en es. gracia para con Dios y los hombres. Pero, qué bonito se oye. Pero si nos vamos a la historia y vemos que el Señor Jesús estaba sujeto a sus padres, porque en aquel momento era un niño, y también tenía dificultades y también tenía adversidades. Sí, como Sí. cualquier persona. Ándale. Pero él aprovechaba bien el tiempo. Entonces, cuando nosotros aprovechamos bien el tiempo, es porque tenemos una vida en equilibrio. Así es. Y ese ejemplo muy claro de Jesús de cómo crecía, ¿verdad? En estatura pues era obvio, ¿no? Porque iba creciendo humanamente, ¿verdad? Pero dice que en sabiduría y en gracia, entonces te habla que tenía una vida equilibrada. Entonces, era obviamente un niño sujeto a sus papás, ¿verdad? Un niño con disciplina. Entonces, iba en crecimiento, tanto para Dios como para los hombres. Entonces, es lo que debemos nosotros hoy actualmente de hacer lo mismo, tanto para Dios como para los hombres. Entonces, a veces se nos ha dicho o se nos dice que Dios es todo. Y estoy de acuerdo. No sé si tú estás de acuerdo. Que Dios es el primer lugar, está bien. Dios es el primer lugar. Pero el resto de lo demás, pues todo tiene su tiempo. Por lo tanto, debemos vivir una vida equilibrada. O sea, no nada más enfocarnos en lo espiritual, ¿sí me explico? Porque nos veríamos religiosos y nada más nos vamos a enfocar en lo puro espiritual y no atendemos en otras áreas. Entonces, vamos a hablar de 5 características muy importantes, y la primera es sabiduría y conocimiento. Acabamos de leer en Lucas 2:52 que Jesús crecía para con Dios y para con los hombres en ese aspecto, ¿verdad? Eclesiastés 7:16, Rafa, ¿qué nos dice? No seas demasiado justo, ni seas demasiado con exceso, porque habrás de destruirte. No seas demasiado justo, no seas demasiado sabio, porque todo con exceso te vas a destruir. Sí, porque aquí entraría lo que es la vanagloria, ¿no? Sí. La soberbia, de que yo todo lo sé, de que yo todo lo puedo, de que yo no peco, de que soy cristiano desde niño. O sea, el que cree ser sabio, aún, o sea, no siéndolo a sí mismo se engaña, dice la Biblia. Entonces, son los peligros que podemos correr como cristianos. Así es. De que somos demasiado justos, ¿verdad? En un dado momento, en exceso, y es donde nos podemos equivocar, incluso destruyéndonos a nosotros mismos. Sí. Y siendo de tropiezo para otros. Sí. Y mira, un dato curioso, ¿verdad? Aquí voy a raspar muebles en muchas áreas. Pero tú raspas, aleluya. Amenazas, quejas y sugerencias con el hermano Pablo, ¿eh? Estamos cercanos, gloria a Dios. Sí, pero mira, he conocido personalmente a muchos cristianos, a muchos evangelistas, a muchos maestros de la escuela dominical, a muchos pastores que dicen, amo a Dios y primero está Dios. Sí, es aplaudible esas expresiones, pero cuando los tratamos personalmente, dicen amar a Dios, pero no respetan a sus mujeres. Muchos dicen, amo a Dios, ¿y dónde están sus hijos? No es un juicio, no es una crítica, es un comentario que muchas veces, lo que dice ahorita el hermano Pablo, que tenemos que llevar una vida equilibrada. Si tú quieres tener una iglesia fuerte, la familia tiene que estar fuerte. Si la familia no está fuerte, la iglesia no va a estar fuerte, porque la iglesia se compone por las familias. Qué tristeza a mí me da. Y yo le digo a Dios, guárdame, dame sabiduría y dame conocimiento para guiar a mis hijos. Porque muchas veces nosotros hemos ido a quitar la paja del ojo de mi hermano, pero yo traigo una viga. Voy y le doy un consejo a mi hermano y digo, escucha a tus hijos, ponle atención a tu hijo, pero yo como predicador o como evangelista descuido a mis hijos. Por eso, tristemente, con temor lo digo, qué tristeza ver hijos de pastores perdidos en las adicciones, hijos de evangelistas
en centros de rehabilitación. Lo hemos vivido, Pablo. Sí, sí, claro, y hemos conocido, entonces es triste, entonces vemos ahí que a lo mejor no fueron sabios, ¿verdad? En corregirlos, o a lo mejor quizás fueron demasiado justos y desatendieron esa parte de la familia. El vínculo de la familia es importante. Así es. El apóstol Pablo habla muy claramente, creo que es en Romanos, ¿no? Donde dice que el soltero tiene cuidado de agradar a su Señor. Sí, amén. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Tiene cuidado de cómo agradar a su Señor, pero el casado tiene cuidado de cómo agradar a su mujer. O sea, una vez que te casas, tienes que agradar a tu mujer primeramente. Tienes que atender esa parte. Claro, sin descuidar lo espiritual. Tienes que equilibrarlo. Ajá. Estamos hablando del equilibrio en una vida cristiana, en una vida en proceso. Tiene que haber un equilibrio. Sí, le dice el rey Salomón, no seas demasiado justo, ni tampoco seas demasiado sabio con exceso, porque te vas a destruir. Me da tristeza, donde ahorita la iglesia cristiana evangélica tenga el mayor índice, el mayor porcentaje de divorcio. ¿Por qué? Porque nosotros como varones, como cabeza de la casa, hemos descuidado el vínculo familiar. No les enseñamos a nuestros hijos el temor al Señor. Sí podemos predicarles a los de afuera, sí, pero a los de adentro, no. Por ahí le dicen a un hermano, candilito, ¿cómo es ese dicho? Candilito. Candil en la calle y oscuridad en tu casa. ¡Ay, qué fuerte! Qué fuerte. Tremendo es eso. Y así habemos muchos, sí. Así hay muchos. Por lo tanto, debemos nosotros tener ese equilibrio. Así es, en sabiduría y conocimiento, y creciendo. Lo segundo, vida espiritual. Aquí sí, aquí debe el otro balance, ¿no? La vida espiritual. Entonces, veamos cómo debemos conducirnos delante de Dios y de los hombres con sabiduría y conocimiento. O sea, conocimiento, cuando hablo de conocimiento, hablo de conocimiento de las cosas que estás haciendo, primeramente. Quiero tener un conocimiento de lo que estás haciendo, porque si lo haces sin tener conocimiento, vas a cometer muchos errores. Si teniendo el conocimiento cometemos errores, ahora imagínate no teniendo el conocimiento. Ahora, la vida espiritual, Marcos 14:12 dice, Rafa, de esta manera: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Jesús mismo, poniendo el ejemplo, a sus discípulos en cierta forma discipulándolos, llevándolos al lugar de oración donde deben. Amén. Jesús vemos cómo se apartaba de la multitud, incluso se apartaba de los discípulos. Y aquí es un ejemplo claro que les dice, venidos pues, dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. O sea, les dijo, siéntense aquí, espérenme aquí, yo voy y oro. O sea, él iba a tener su comunicación personal con el Padre, ¿sí? Pero a la vez los estaba instruyendo de cómo hacerlos. Es como el Padre nuestro. Sí, amén. Orar de esta manera, y empezó a decirles cómo orar cuando no sabían orar. Entonces, vemos un ejemplo claro de cómo Jesús se apartaba. Va a haber un momento clave, donde nosotros tendremos que apartarnos, dejar por un momento nuestra familia, nuestros hijos, o sea, puedes orar con ellos, pero va a llegar el momento que tú necesitas estar a solas con Dios, un momento, 1 hora, 2 horas, media hora, no sé, y expresar tus sentimientos delante del Señor. Así es. Mira, yo pienso, Pablo, aquí no te voy a contradecir, pero pienso diferente. Pienso diferente. ¿En qué sentido pienso diferente? Cuando tú llevas una vida equilibrada, ¿sí? No vas a descuidar por ningún momento a tu familia, sino que tú, a través de la oración, le estás pidiendo a Dios sabiduría y conocimiento para llevar una vida espiritual consagrada y agradable a Dios. Tú vas a entender que a Dios le vas a tener que ofrecer 3 tipos de sacrificio. 1, el primero dices tú, el sacrificio personal. ¿Cuál es el personal? Tu vida devocional con Dios, cuando te metes en lo secreto, le oras a Dios en lo secreto y Él te recompensará en lo público.
tu persona, tu corazón, tu entendimiento, cómo está para con Dios. 2, el segundo sacrificio, tu familia. Vamos a hacer una oración familiar. Hijos, esposa, abuelos, nietos, qué sé yo, no sé cuánto hacer. Un altar familiar. Esa es la base y el fundamento de una vida espiritual para llevar un altar congregacional. Aquí cuando tú lo haces esto en tu casa, primero tú en lo secreto, después en tu familia y luego ya viene en la congregación, Pablo. Entonces tú ahí entras a otro estatus espiritual, brother. Así es. ¿Sí me explico? Sí, vienes con fuerza, vienes con sabiduría, entonces no puedes empezar primero en la iglesia y después ponerlo en práctica acá en la casa, es al revés. Ándale, es en la casa y luego después en la iglesia. Se supone que si ya lo practicas en la iglesia o lo haces en la iglesia es porque ya traes experiencia, o sea, traes camino recorrido en ello, ¿sí me explico? Entonces, estoy de acuerdo contigo, así debe de ser primero. Sí, entonces, fíjate, y como dijiste tú, lo mejor se enseña con el ejemplo. Tú lo dijiste, que el Señor Jesús lo enseñaba a los discípulos, ¿sí? Sí. Cómo Él buscaba la alianza del Padre y nos lo estaban enseñando en práctica. En Marcos 1:35, Pablo dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. A solas, apartaba. Sí, su comunión con el Padre. Sí. Primero lo hizo personal y luego familiar y luego ya congregacional lo exponía a toda la sociedad. ¿Sí me explico? Sí, estábamos hablando de una vida equilibrada. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. O sea, debe haber un balance primero. Cuando te dicen, es primero el Señor que tu familia. Cuando te dicen, es primero el tiempo del Señor que el tiempo que me inviertes, no sé, en la empresa, en todos lados. Todo primero Dios, no es cierto. No es así, o sea, debe haber un balance. De lo contrario, te vas a volver una persona religiosa, o el que te lo está diciendo es una persona religiosa, o que le falta a él una vida equilibrada. Exactamente, porque muchas veces, lo dijo el mismo apóstol Pablo, lo dijo, si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Así es. ¿Sí? Esto es algo tremendo y esto es algo duro, Pablo, porque tristemente, y para vergüenza lo digo como cristiano, me da vergüenza al ver predicadores, evangelistas, pastores divorciados ya 3 veces. Me ha tocado llegar y dice, hermano, te presento a mi esposa, pues si ya la conozco, no, esta es otra, válgame el Señor Jesús. ¿Cómo? Si un día me predicaste que primero estaba Dios, ahora traes otra. No, es que aquella no era de Dios, esta es la de Dios. Ahora sí es la voluntad de Dios. Sí, esos están más perdidos que el hijo de la Llorona. Qué fuerte. No sabía que tenía hijo la Llorona. No, con temor dijo esto, disculpen si ofendo por esto, pero es porque no hay una vida equilibrada. Exactamente. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué no hay una vida equilibrada? Porque no hay un cuerpo sano, Pablo. Otro punto para tener una vida equilibrada es un cuerpo sano. ¿Sabes por qué el cuerpo debe estar sano? Porque este cuerpo tiene que ser templo, tiene que ser casa, tiene que ser morada del Espíritu Santo. Y la Biblia habla que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, conforme a la perfecta voluntad de Dios. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener un cuerpo sano. Sí, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios cuida su imagen, ¿sí explico? Amén. Entonces nosotros representamos a Dios, somos la imagen de Dios, la imagen viva de Dios. Entonces, por lo tanto, Él dice que en su palabra, que nuestro cuerpo es templo de su Espíritu Santo, donde posa, donde viene y mora en nosotros. Por eso es la importancia de un cuerpo sano. Así es. O sea, no vas a estar a un cuerpo metiéndole sustancias que te hacen daño a tu cuerpo, siempre que te provocan ciertas enfermedades o meter ciertas adicciones que al final destruyen tu cuerpo. Así es, Pablo.
Porque mira, yo soy de las personas que creen que lo natural es tipo y sombra de lo espiritual. Ahora, si tú llenas tu cuerpo con bebidas embriagantes, con comida chatarra, imagínate de qué vas a llenar tu corazón si hablamos espiritualmente. ¿De adulterio? ¿De fornicación? ¿De idolatría? ¿De laxivia? ¿De iras? ¿De contiendas? Sí, pues todo eso contamina. ¿Contamina? Contamina. Entonces, no, tu cuerpo, así como lo cuidas en las dietas, así debes de cuidar tu corazón. Así es. Porque tienes que tener un cuerpo sano, ¿sí, Juan? Amén. No. Te iba a leer 1 Corintios 10:31. Si pues, dice, si pues comes o bebes y haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pues es lo que el apóstol aquí recomienda. Si bebes y comes otra cosa, dice, todo hacerlo para la gloria de Dios. O sea, claro que vas a tener sabiduría y tener cuidado de qué vas a comer y qué vas a tomar. Porque a la hora de tomar no quiere decir que te vas a embriagar y ¿sí explico? No, eso no. Estamos hablando de un cuerpo sano. Entonces vas a comer obviamente cosas saludables que te beneficien, que sean proteínas, que sean vitaminas para tu cuerpo, ¿sí? O sea, que te causen un bien. Deja de que te causen un mal, debe ser un bien. Aún en el alimento debe uno tener cuidado. Claro que ahora que cuando comemos con ganas, dicen por ahí que los cristianos no tomamos, pero, o sea, no tomamos cerveza, vino, pero ¿cómo comemos? Ay, qué hermano, denle vuelta a esa página, eso no es de Dios. Entonces hay que tener cuidado o sea, está bien comer, pero hay que... Todo con equilibrio. medida, con equilibrio, sin excesos, como hablamos ahorita, tener cuidado, ¿sí explico? O sea, porque hay comida que te va a causar gastritis, te va a causar úlceras, te va a causar diabetes, entre otras cosas. Entonces, mucho cuidado. El cuerpo es algo sagrado para Dios. Así, por ahí alguien dijo, ¿quieres tener un cuerpo sano? Que tu medicamento sea tu alimento, que tu medicina sea lo que tú comes. Entonces, acuérdate que este cuerpo ya no te pertenece. Si has aceptado, si has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, este cuerpo ya no te pertenece. Este cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Es templo. Por lo tanto, lo tienes que cuidar, porque este cuerpo ya no le pertenece al pecado, Pablo. La Escritura dice que nuestro cuerpo no debe estar al servicio del pecado. No, para nada. Eso. Dice ahí en Romanos 6:19, así como en otro tiempo presentaste vuestros miembros para servir a la injusticia y a la inmundicia, ahora preséntalo en santidad para servir a la justicia. O sea que a este cuerpo lo tenemos que presentar a Dios. Romanos 6:12, Pablo lo dice de esta manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. O sea que ya el pecado no tiene que reinar en nosotros, Pablo. El que reina es Cristo como Señor y Salvador. Sí, o sea, habla en el sentido de que no tenemos que darle preferencia al pecado, ¿sí? Porque cuando le damos preferencia al pecado, reina nuestra vida. Entonces, ya no es la preferencia al pecado, ahora la preferencia es Dios, servir a Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Eso es lo padre, lo importante. Y Rafa, pues la vida, otro punto, la vida social. Así es. Mira, antes de entrar a este punto, Pablo, se me quedó aquí la palabra, que después nos va a salir un granito. Una de las características cuando el pecado moral está en nosotros, en nuestro cuerpo, es muy fácil de detectar, güey. Es como cuando pasa una hermanita, va ahí por la calle y luego te le quedas viendo. ¿A qué iglesia va esa hermanita?
Ay, no, no es hermana, te reprendo carne cochina. Pero ya cuando la pierdes de vista, brother. Cuando sí. Ten cuidado. Tengamos cuidado porque estamos en la vida de jabonero, al que no cae resbala. Que resbala, o sea, somos tentados en todos lados, ¿verdad? O sea, como hombres somos tentados, como mujeres son tentadas, o sea. Sí. Y más como ministros de la palabra, bro. Oye, ¿no quieres orar por tu esposa cuando está enferma? Ah, pero si la iglesia quiere decir imponer las manos sobre las hermanas o hermanos, cálmese, ubíquese. No, por favor, ¿verdad? Ahora sí, güey. No me podía quedar con esos hermanos. Sí, está bien, estamos para expresarlo, amén. Estamos aquí gozándonos, aprendiendo. La vida social, muy importante. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno, cuán delicioso, cuán, o sea, en pocas palabras, cómo se disfruta. Amén. Convivir entre hermanos, hablando de hermanos en la fe, hermanos de sangre, o sea, se disfruta porque hay una armonía, es bueno y agradable, o sea, ¿sí me explico? Sí, amén. O sea, hay una empatía y eso pues está dentro del equilibrio de una vida espiritual en el cristiano. A veces se nos dice que no debemos convivir con gente que no es cristiana, ¿sí me explico? Sí, amén. Pero a veces sí es necesario. ¿Cómo te vas a ganar amigos? ¿Cómo te vas a ganar almas para Cristo si no convives con ellos? Pues te diré, Pablo, cuando tú hablas de eso, las personas que me han sacado a mí de un apuro y que incondicionalmente han ofrecido sus servicios han sido gente que no es cristiana. Tremendo es esto, ¿eh? Sí, por decir, a mí me han dicho, por decir así, personas que no son cristianas me dicen: hermano, aquí está mi troca, hermano, aquí está mi carro, lo que se le ofrezca. ¿Sí? Por decir, ahorita yo estoy en una condición, brother, que no, pues ahorita no tengo carro, y hay una persona que no es cristiana. Oye, pero miras cómo me ha ayudado. Me dice: yo voy por usted hasta su casa al trabajo. Dice, para llevarlo al trabajo. Me lleva y me trae, brother. Oh, Dios lo bendiga y Dios bendiga a su familia ricamente y en abundancia. Sí, brother, tremendo. Entonces, ¿cuánto más nosotros, Pablo, como cristianos, aquellos que tenemos la común fe, brother, de que tenemos que socializar y tenemos que tener una unidad para así poder ver las necesidades que hay en cada hermano, brother? No, y aparte, ¿cómo nos vamos a ganar nuestra familia que no es cristiana si no convivimos con ellos? Amén. Porque una vez que te conviertes al evangelio y no convives con la familia que no es cristiana, para decir: este es muy religioso. O sea, te ven como religioso, ya no te ven como un amigo, no te ven como un hermano, y eso es triste, porque se pierde la confianza y te ven como un religioso, como un fariseo, un santurrón. Al contrario, o sea, claro, hay que convivir con sabiduría, con entendimiento, ¿no? Ay, porque voy a convivir, voy a andar con ellos donde quiera, no, tampoco. No. La idea es convivir un rato, platicar y, ¿sí explico? Y darles testimonio más que nada. Y yo digo, se gana la familia, claro que se gana esa persona. Un cafecito nos lo echamos, más bien nos lo tomamos, y si es con pan, pues mejor, porque esto es bíblico. Mira lo que dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Dice en el 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En el versículo 47, y alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. No especifica una sociedad nada más con los cristianos, no, con todo el pueblo, con creyentes y no creyentes, tenían el favor de Dios. Y algo bien tremendo, y Dios, el Señor, añadía cada día a los que iban a ser salvos. Dios se glorificaba ahí, ¿sí?
Porque en esa en la convivencia. convivencia, y aquí se cumple lo que leíamos en el Salmo 133, que dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, es como el buen perfume que desciende sobre la cabeza de Aarón, baja sobre sus barbas hasta el borde de sus vestiduras, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aquí estaba cumpliéndose la palabra. Es muy importante. Sí, el convivio, confraternizar, empatizar, porque lo contrario te van a hacer a un lado. Y claro, pues ahorita nos vamos a hacer un taco, ¿o no? Oh, tócalo, Señor, tócalo. Dijo por ahí alguien, tócalo, Señor. Tócalo. Sí, no, es que sí o sea, vamos aprendiendo, o sea, no lo sabemos todo, pero al caminar vas aprendiendo muchas cosas. Aleluya. Vas experimentando. Entonces, conforme tú caminas y aprendes, vas a poder ayudar a otros, vas a poder bendecirlos, vas a poder ministrarlos. Amén. Es algo tan sencillo y a veces nos lo complicamos tanto. ¿Por qué? Si es tan sencillo. Oye, y ya para finalizar esto, Pablo, llega lo más hermoso, el descanso. Pues qué padre, ¿no? Cuando tienes esa vida de equilibrada, descanso. Por decir, es necesario. Sí, por decir, platico con mis compañeros de trabajo y cuando nos despedimos de ahí, yo siempre les digo, descansen en paz. ¿Qué pasó, brother? Sí. Entonces, no, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y tienes el hábito de leer la Biblia, te vas a dar cuenta de lo que dice el Salmo capítulo 4. Cuando dice, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Qué bonito es cuando tú trabajas, cuando tú te ganas el dinero con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente, no, con el de tu frente. Cuando vas y convives, Pablo, vienes a tus aposentos y descansas. Así es. ¿Cómo entrar en ese descanso, bro? ¿Se vale descansar? Sí, o sea, tienes que descansar tu mente primeramente, porque obviamente la fuerzas. Vienes de tu trabajo laboral, vienes con la familia, cosas pendientes, vas a la iglesia, compromisos, andas para allá y para acá, activo y todo, pero debe haber un momento de descansar, un momento de descanso, ¿sí me explico? El cuerpo lo necesita. Una vez que tú descansas, podrás retomar fuerza nuevamente para poder continuar y seguir adelante. Así es. Es necesario. Bases bíblicas, porque dicen, estos hermanos están bien vamos a ir, es cierto. Están bien desalentados, ¿verdad? Mentirosos. Huevones han de decir de esto. No trabajan, sí. Nos mantienen el gobierno. Bueno, fuera, si supieran, ¿verdad? Una ocasión me dijo un joven, oiga, permítame 5 minutos. Digo, ¿sabe qué, mijo? No tengo tiempo. Ay, sí, ¿cómo que no va a tener tiempo? Digo, venga, se lo invito a conmigo. Digo, verá lo que tengo que hacer. Hay veces, Pablo, salgo yo de mi casa a las 5 de la mañana de trabajar y de mi trabajo tengo que ir a visitarlo, tengo que ir a hacer la obra espiritual y social que me incluye en la iglesia. Y a veces a mi casa, bro, llego hasta las 12, hasta la 1, tremendo. Y a veces hay que intentar a la esposa, y decir a la a la esposa, ¿verdad? Primeramente, sí, porque después a la suegra. Y luego a mi mamá y a mis hermanos. Tenemos que llevar una vida de equilibrio. Pero fíjate lo que dice San Juan, capítulo 4, verso 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta. Sí, estaba cansado. Se tuvo que sentar. Jesús, sí, o sea, tuvo que reposar un rato, poder meditar, no sé, para tomar fuerzas y poder continuar. Jesús mismo descansaba, o sea. Y ahorita vamos a leer donde vemos también bueno, ahorita lo leemos, pero vemos cómo Dios descansó. En el séptimo día, cuando Dios creó el primer día, el segundo día, y el séptimo día, ¿qué dice la Biblia? Dios descansó. O sea, Dios tuvo un momento de descanso. ¿Por qué nosotros no debemos de descansar? Claro, lo necesitamos, lo merecemos. O sea, no todo es espiritual, no todo es iglesia, por decirlo así. Tienes un momento de descanso.
Por eso he visto personas, vuelvo a lo mismo. Regálame un like en este proyecto, ¿verdad? Proyecto de vida, porque he visto cristianos, güey, que se les quiere parar la matraca por tanto estrés. Por tanto, conozco hermanos que les han querido dar infarto, les ha dado preinfartos, güey. ¿Por qué? Por tanto estrés, porque no se han puesto o no se han dedicado un tiempo a descansar. Andan para allá, andan para acá y ni se preocupan por su salud. Tremendo. Sí. ¿A poco no se han conocemos pastores que se han muerto de infartos? Sí, es fuerte eso, el mismo estrés, necesitan descanso. Y hablando del descanso, unos 2-3 días, si es posible, váyanse una semana, unos días de vacaciones, a reposar. No venga por el demo. No, de viaje. Tócalo. Yo lo quisiera. Tócalo. Ay, señor. Sí. No, pero sí es bueno descansar. Yo lo he comprobado, yo lo he vivido. He tenido días, tiempo de estrés, de cansancio. Entonces sí es bueno descansar, un reposo de vez en cuando. Lo necesitamos. Si no, nos enfermamos. Así es. Es lo que hablamos, nos enfermamos. Si Dios les descansó el séptimo día, ¿por qué nosotros no vamos a descansar? No, con 2 horas que descanses, 3 horas, un día, digan, no, este día no voy a hacer nada, voy a dedicar a descansar y estar con mi familia, con mis hijos. Por eso yo cuando me toca estar en la casa, Pablo, yo estoy dormido y me dice mi esposa, oye, ¿tú cómo le haces? Apenas pones la cabeza por todos lados. Yo estoy descansando porque mi descanso es Jesús, bro. Y fíjate qué dice ahí en Marcos 6:30, Pablo. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. O sea, ya habían trabajado, ya habían evangelizado, visitado, no sé, de todo, ¿verdad? Dice, y lo que habían enseñado aparte, lo que ellos habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. O sea, le está diciendo descansen, ya trabajaron, ya evangelizaron, ya le echaron ganas, descansen. Jesús le está diciendo, a un lugar de desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo, y fíjate, ni aún tenían tiempo para comer. Dice el verso 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Para poder descansar. Además, bueno, aquí no habla que ni Jesús los acompañó. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Cómo la ves? Ay, que está tremendo. Ahora, hemos hablado de una vida en equilibrio. Amada persona, no sé cuál sea tu posición o cuál sea tu postura ahorita. A lo mejor el estrés ya está por reventar tu mente. Ya ahorita piensas hasta en el suicidio por tanto problema. No hayas descanso. Mateo 11:28, ¿qué dice, Pablo? Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hablando Jesús acerca de esto. Jesús lo dijo. Te invitamos a que vengas a Jesús. Así es. Te invitamos a que tengas una vida en equilibrio. Para que tengas una experiencia. Para que disfrutes. Ahorita tú ya no disfrutas, ya no vives, nada más existes. ¿Sabes por qué? Porque necesitas un descanso en Cristo Jesús. Así es. Que Dios te bendiga, Cristo te ama. Dios te bendiga, cuídate, saludos a todos. Estamos ahí en la próxima con otro video. Bendiciones.